Bendiciones en Cristo para cada uno de ustedes, mis hermanos. En la mañana de hoy continuaremos estudiando el libro de los Hechos, una serie que pretende encender nuestros corazones con una mayor pasión por la obra de Cristo y por su persona, para que las naciones, para que el mundo pueda alegrarse en Cristo y experimentar la salvación que únicamente se encuentra en Él. En la mañana de hoy vamos a estudiar Hechos capítulo 4 hasta el capítulo 5. Y nuestro sermón de hoy lleva por título Dios purifica a su iglesia. Y antes de comenzar a estudiar nuestro pasaje, yo quiero que inclinemos nuestros rostros y oremos a nuestro buen Dios. Pidamos su ayuda porque la necesitamos. Oremos. Bendito Dios y Padre, tú eres el Señor de tu iglesia. A ti te pertenece. Tú pagaste un precio muy alto por ella. Y nos has dado al Espíritu Santo para guiarnos en todo tiempo y acompañarnos por siempre. Gracias, Dios, por tu iglesia. Gracias por hacernos parte de tu iglesia. Gracias por hacernos parte de tu pueblo. Gracias, Señor. Padre, tú eres un Dios que prospera tu obra. Tú prosperarás a tu iglesia en el avance de tu reino. Tú has prometido cuidar a tu iglesia. Tú has prometido dar crecimiento a tu iglesia. Pero tú también has prometido purificar, limpiar a tu iglesia. Síguelo haciendo, mi Dios. Usa tu palabra hoy para llenar de tu verdad nuestros corazones y nuestras mentes. Y que podamos recordar hoy que hemos sido llamados a anunciar tu nombre en el poder del Espíritu Santo. En el nombre de Cristo, tu Hijo, oramos. Amén. Hermanos, el crecimiento de la Iglesia Apostólica ha sido increíble hasta ahora. Multitudes en muy poco tiempo han venido a la fe que es en Cristo Jesús por medio del poder del Espíritu Santo. La Iglesia comienza a ser perseguida, como lo vimos en sermones anteriores, pero como también lo vimos al analizar el Salmo 2, cada uno de los ataques que recibirá la Iglesia y que ha recibido terminarán fracasando. La semana pasada también vimos que en lugar de atemorizar a la iglesia, las amenazas del Sanedrín, en lugar de eso los llevan a suplicar por más valor para anunciar la palabra de Dios. Pero como veremos hoy, adicional del crecimiento y el fervor en medio de esta comunidad de gracia, también veremos dificultades. Nos encontramos con ciertos problemas que intentan impedir el crecimiento en la iglesia de Cristo, pero eso es algo que Dios no permitirá. En la semana pasada nosotros vimos cómo la iglesia fue atacada externamente, pero nosotros también veremos en el libro de los Hechos cómo la iglesia también es atacada internamente. Pero adicional a eso también podremos ver con mucha claridad cómo el Señor cuida de su iglesia. Veremos con total luz cómo el Señor purifica su iglesia, porque Él ha prometido limpiarla para que siga dando fruto. Y en el día de hoy estudiaremos nuestro texto de Hechos 4, versículo 32. Lo estudiaremos hasta el capítulo 5, versículo 1 al 11, y lo vamos a estudiar considerando dos puntos importantes. En primer lugar, veremos el crecimiento glorioso en la iglesia de Cristo. Y lo vamos a hacer estudiando el capítulo 4, versículo 32 hasta el final del capítulo 4. Y nuestro segundo punto de esta mañana lleva por título La purificación necesaria en la iglesia de Cristo, y lo haremos estudiando el capítulo 5 del versículo 1 al 11. Así que en primer lugar, estudiaremos el crecimiento glorioso de la iglesia de Cristo y en segundo lugar, la purificación necesaria en la iglesia de Cristo. Así que estudiemos nuestro primer punto que comienza en el versículo 32 de Hechos capítulo 4. Y declara lo siguiente la palabra de Dios. Y la comunidad de los creyentes eran de un corazón y de una mente. Ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía. En cambio, tenían todas las cosas en común. Aquí tenemos un cuadro de la extraordinaria unidad que existía en la primera comunidad cristiana. A pesar de la oposición del Sanedrín, o quizás debido a ella, los creyentes dan forma a una comunidad que es de un corazón y una mente. A pesar de las amenazas y los ataques, esto no fue un obstáculo para que ellos permanecieran unidos. La tribulación nunca fue un obstáculo para que los creyentes mostraran amor y apoyo entre ellos. Las situaciones difíciles no los dividieron.
Las situaciones difíciles unieron aún más a la iglesia de Cristo. Y debido a la obra del Espíritu Santo, nosotros comenzamos a ver un crecimiento en la predicación fiel del Evangelio. Nosotros comenzamos también a ver un crecimiento en la unidad entre los hermanos. Y también vemos un crecimiento en la disposición de compartir sus bienes los unos con los otros. Los hermanos no se estaban mostrando su amor con palabras, sino con hechos. Y el verdadero amor, el amor cristiano, consiste en hechos. La Biblia nos enseña que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Dios no nos amó solo con palabras, sino con hechos. Y la Escritura misma nos dice y nos exhorta a que nos amemos, que nuestro amor se demuestre en hecho y en verdad. Si decimos que amamos a alguien, deberíamos demostrarlo con nuestros hechos. Nuestras palabras deben siempre ir de acuerdo a nuestros hechos. Eso es algo importante y eso está sucediendo aquí en la Iglesia Apostólica. Los primeros cristianos expresaban su amor en forma horizontal hacia sus hermanos y hermanas necesitados. Y así daban al cumplimiento a la segunda parte de la ley divina que declara: ama a tu prójimo como te amas a ti mismo. Eso es una realidad, a que ellos no se están inventando algo. Ellos solo están viviendo de acuerdo a aquello que Cristo les mandó y viviendo de acuerdo a aquello que Cristo les modeló. Y eso es increíble. Eso es impactante. Cuando ves en la vida de la iglesia cómo esta iglesia vive de acuerdo al Evangelio. Hermanos, los primeros cristianos están preocupándose por el cuidado de los pobres entre ellos. Y la Biblia constantemente nos exhorta a ellos, a velar por los pobres. Y casi siempre, en la mayoría de las veces que se encuentra esa exhortación, la Biblia nos está llamando a velar por los hermanos en la fe que se encuentran en una condición de pobreza. Y ellos están velando y se están preocupando por ellos. Esta comunidad llena del Espíritu exhibía una notable unanimidad. Y esta unanimidad se expresaba hasta en la actitud que ellos tenían hacia la propiedad privada. Pero con respecto a esto quisiera exponer lo siguiente. Ya que muchos hoy han usado estos pasajes, específicamente el capítulo 2 hasta el capítulo 5 del libro de los Hechos, para decir que la Biblia promueve el socialismo. Sí, así es. Muchos están diciendo eso. Yo quiero decirles que ni en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo Testamento la Biblia promueve el socialismo. Y quiero dar algunas razones de por qué estos hombres están equivocados al afirmar esto. Y una de las cosas que yo quisiera decir en primer lugar es que los primeros cristianos no vendieron todo lo que ellos tenían. Y tampoco se les fue ordenado o no se esperaba que lo hicieran. De hecho, como bien decía alguien, en este pasaje de Hechos no hay ni una mención en lo absoluto sobre el Estado. Estos primeros cristianos contribuyeron, y escuchen bien, con sus bienes libremente, sin coerción, voluntariamente. Hermanos, ni Jesús ni sus apóstoles prohibieron la propiedad privada para los cristianos. Es importante notar que aún en Jerusalén el compartir la propiedad y las posesiones era algo voluntario, no era algo impuesto, ni era algo que hacía el Estado. Como bien decía un escritor cristiano, mientras que la ideología marxista etiqueta la posesión de la propiedad privada como algo malo, Dios llama bueno el derecho a la propiedad privada. Considere, por ejemplo, que el 8º mandamiento en Éxodo 20:15 dice: no robarás. El mandamiento presupone la propiedad privada y no tendría ningún sentido si no existiera tal cosa. Las leyes relativas a la protección de los derechos de propiedad privada también se enumeran en la ley bíblica en Éxodo 21:33, en Éxodo 33:14. De hecho, allí mismo en los 10 mandamientos la Biblia nos enseña que ni siquiera debemos codiciar la propiedad, ni la mujer, nada de nuestro prójimo. Se debe respetar la propiedad privada desde lo más pequeño hasta lo más grande. Así es. Hermanos, en el sistema socialista la propiedad privada es abolida y cada persona compartiría todas las cosas por igual. Es eso lo que promueven ellos, eliminando las clases económicas, lo que se llama burguesía y el proletariado. Hermanos, cada uno en la iglesia aquí está vendiendo su propiedad privada voluntariamente. Nadie estaba siendo forzado a hacer esto, nadie. Ningún líder religioso, ningún pastor, ni siquiera en aquel momento los apóstoles, tenían ninguna autoridad dada por Dios para obligar a sus miembros a vender su propiedad privada.
No podemos permitir eso ni hoy, ni eso fue algo que se permitió en el pasado. La Biblia expone claramente un respeto y una honra a la propiedad privada. Lo contrario a eso es robo, mis hermanos. Así es. Por eso nosotros no podemos aplaudir que ningún líder religioso o incluso político tomen propiedades que no le corresponde. Eso es robo a la luz de la Escritura. Como bien decía otro escritor, el socialismo implica coerción estatal, pero estos creyentes contribuían de manera totalmente libre y voluntaria. No hay mención alguna del Estado en Hechos capítulo 2 hasta Hechos capítulo 5. De hecho, dice este escritor, en otros lugares de las Escrituras, vemos que los cristianos son instruidos a dar libremente porque Dios ama al dador alegre. Dios ama al que da voluntariamente. Y es eso lo que está pasando aquí. Los creyentes están respetando la propiedad privada de cada uno y los hermanos están dando voluntariamente de su propiedad privada. Aquí está claro que los miembros más ricos de esta manera hacían provisión para los más pobres. Y de hecho, el texto de Hechos 4 nos dice que por un tiempo nadie tuvo necesidad de quejarse de hambre o de escasez. Aunque hay una realidad que no podemos olvidar. Más tarde, cuando se agotaron los fondos, porque hubo un momento donde se agotaron los fondos, y especialmente después de que ese país sufriera duramente por la hambruna mencionada en Hechos capítulo 11, versículo 28, la iglesia de Jerusalén llegó a depender de la generosidad de los hermanos creyentes en otros lugares. Van a haber momentos donde no vamos a poder ayudar y eso tiene que quedar claro en nosotros. Y eso le sucedió a la iglesia primitiva y tuvieron que recurrir a ayudas de hermanos en otros lugares para que los apoyaran. Así que sin duda alguna estos argumentos, y podemos seguir hablando más de esto, prueban claramente que estos pasajes no promueven el socialismo. Ellos daban voluntariamente, ellos vendían voluntariamente su propiedad privada para ayudar a los hermanos. Versículo 33 de Hechos 4. Dice, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesucristo y abundante gracia era sobre todos ellos. Hermanos, las necesidades materiales y las espirituales van juntas. Es eso lo que estamos viendo aquí. La comunidad de gracia, la iglesia entera, se ocupa en la ayuda material mutua, mientras que los apóstoles anuncian el Evangelio de Cristo. Y esto es algo muy importante porque la iglesia, los miembros de la iglesia deben promover el espacio, el tiempo para que sus pastores, para que sus líderes se preparen para la predicación fiel. La principal responsabilidad de tu pastor, la principal responsabilidad de tus maestros es brindarte el alimento espiritual. Es así como se describe el buen pastor en el Salmo 23, como aquel que provee el alimento a las ovejas. Mantente en una iglesia donde recibas buen alimento y aprecia ese alimento que con mucho esfuerzo y con la ayuda del Señor prepararon tus pastores para beneficio de tu alma. Hermanos, los apóstoles no pueden guardar silencio aquí. Ellos tienen que seguir predicando y lo hacen con osadía y predicando uno de los temas más chocantes en ese tiempo, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y Lucas, que es quien escribe el libro de los Hechos, dice que la predicación se hacía con gran poder. Y esta expresión se refiere a que los apóstoles predicaban con valentía, lo hacían valientemente, a pesar de toda la oposición. Hermanos, la iglesia aquí demuestra un vibrante poder al respaldar a los apóstoles, quienes decididamente se olvidan de las amenazas del Sanedrín. No sé si se dan cuenta de eso. Ellos estaban tan centrados en la obra del Señor, ellos estaban tan centrados en el avance del reino de Dios que se olvidaron de las amenazas recibidas. Hermanos, eso es lo que sucede cuando un creyente en medio de la adversidad, en medio de la persecución, en medio de las pandemias, en medio de los ataques, en medio de cualquier dificultad. Esto es lo que sucede cuando un creyente en medio de la oscuridad se centra verdaderamente en Dios, cuando nuestros pensamientos se ocupan en Dios. Esto es lo que sucede. Los problemas lucen pequeños y nuestro Dios muy grande, como lo es. Nuestro Dios todopoderoso, todo soberano, todo justo.
luce como debe lucir en nuestros corazones y en nuestras vidas cuando Él realmente ocupa el lugar más importante. Yo quiero decirte algo, mi hermano y mi hermana que me escuchas. El temor paraliza, pero la fe nos permite avanzar. No lo olvides. Verso 34 de Hechos 4. Así que no había entre ellos ningún necesitado. Ahora Lucas comienza a darnos más detalles de lo que ya nos ha mencionado. Así que no había entre ellos ningún necesitado. Todos los que poseían heredades o casas, periódicamente las vendían y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía la ganancia a cualquiera que tuviera necesidad. Este texto nos muestra 3 aspectos del desarrollo de la comunidad cristiana. En primer lugar, este texto nos muestra que la venta de tierras y casas ocurría solo cuando había necesidad. Lo segundo que nos muestra este versículo es que los creyentes establecieron incluso un fondo para poder ayudar a las personas necesitadas. Y en último lugar, este pasaje nos enseña que los líderes de la iglesia eran los que tenían la responsabilidad de distribuir el dinero que se había reunido. Lucas después de eso nos da un detalle importante. Aquí vemos cómo la narrativa empieza a llegar a su punto más alto. Aquí empezamos a ver cómo este texto comienza a llegar a su clímax. Y lo leemos en el versículo 36 del capítulo 4, que dice lo siguiente. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Lucas aquí nos da el significado del nombre de Bernabé, que quiere decir hijo de consolación. Eso es lo que significa Bernabé. En otras palabras, el nombre aquí describe el carácter de esta persona y se nos dice de Bernabé que él vendió el campo y dio el producto a los apóstoles para que se distribuyera entre los pobres. Bernabé fue uno de los muchos que vendieron sus posesiones para atender a las necesidades de los pobres. Y luego que veamos nuestro siguiente punto, nosotros vamos a entender por qué razón esta historia, estos detalles acerca de Bernabé, Lucas nos los deja aquí. Para que nosotros podamos apreciar un claro contraste que se ve entre el final del capítulo 4 de Hechos y el principio del capítulo 5 del libro de los Hechos. Así que, ¿qué tenemos aquí? La iglesia apostólica está creciendo en fe. La iglesia apostólica está creciendo en número de sus miembros. La iglesia apostólica está mostrando su amor con hechos, pero en medio de todo este ambiente de piedad que estamos apreciando aquí, se encuentra un acontecimiento que nos muestra un panorama realista de lo que lamentablemente a veces sucede en la iglesia de Cristo. Y de esa manera llegamos a nuestro segundo punto. Ya hemos visto el glorioso crecimiento en la iglesia de Cristo, un crecimiento que no solo se manifestó externamente, sino internamente. Estos hombres y mujeres que fueron salvados están mostrando frutos dignos de la salvación que es en Cristo. Ellos no simplemente decían que eran creyentes, ellos vivían de acuerdo a la fe que profesaban. Y esto es muy importante para nosotros. En estos días leía una frase que decía, ¿tú eres cristiano? Y la otra persona respondía, claro que soy cristiano. Y la otra le decía, pero no se te nota. A lo que el otro respondió, es que soy asintomático. Hermano, yo quiero decirles algo. En el pueblo de Dios no existen asintomáticos. La obra poderosa que Dios hizo en cada corazón se evidencia externamente en frutos de piedad. Y eso debe estar claro para nosotros. Nosotros no podemos aplaudir un cristianismo solo de palabras, sino un cristianismo de hechos, porque esa es la obra sobrenatural que Dios ha obrado en nuestras vidas. Así que luego de considerar este crecimiento poderoso en la vida de la iglesia de Cristo, veamos en segundo y último lugar la purificación necesaria en la iglesia de Cristo. Eso lo vamos a ver en Hechos 5, versículos 1 en adelante. Y el texto de Hechos 5 comienza de la siguiente manera. Ahora, un hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una propiedad.
Cuando Lucas comienza con este ahora, él está haciendo un contraste. Yo les acabo de mostrar a un hombre llamado Bernabé, que su nombre significa consolación, que también vendió una propiedad y lo hizo con un corazón piadoso para suplir las necesidades de los hermanos en medio de la iglesia. Pero ahora yo les voy a mostrar a otros miembros, a otros asistentes en esta iglesia que también hicieron lo mismo, pero con una motivación diferente. Y por eso Lucas comienza, ahora, aquí tenemos el contraste, un hombre llamado Ananías, con Safira, su mujer, vendió una propiedad. Y al sustraer parte del precio para sí mismo, sabiéndolo también su mujer, trajo lo demás y lo puso a los pies de los apóstoles. Ambos, tanto Ananías como Safira, pertenecen a la comunidad cristiana en Jerusalén. Y juntos parecen buscar alabanza y estima por parte de los miembros de la iglesia. Como lo vamos a ver, parece que esa era la motivación detrás de la acción pecaminosa que ellos realizan. Sin embargo, mis hermanos, expresamente elaboran un plan para quedarse con parte del producto. Elaboran un plan para quedarse con parte de los recursos de la venta de su propiedad. Y como bien dijo alguien, estos lo hicieron porque amaban más el dinero que a Dios. La congregación aquí en Jerusalén, en forma audible o quizás silenciosa, alaban lo que ha hecho Ananías y Safira, al mismo nivel que alabaron lo que hizo Bernabé. Imagínate, la iglesia está pasando por gran necesidad y ellos están viendo con sus propios ojos cómo miembros de esta iglesia están vendiendo sus propiedades para dar aquello de sus propiedades para beneficio de sus hermanos que estaban en gran necesidad. ¿Tú sabes lo que es eso? Y de tal manera era lo que ellos daban, que lo hacían voluntariamente, como ya vimos, lo hacían de corazón, que Lucas nos dice que no había pobres entre ellos. Esto es increíble. Así que ellos están aplaudiendo lo que hace Bernabé. Qué glorioso lo que está haciendo el hermano. Ha vendido de su propiedad para ayudarnos en nuestras necesidades. Y por otro lado, ellos están alabando al mismo nivel que alabaron a Bernabé, a Ananías y a Safira. Oh, mira a nuestros hermanos, qué matrimonio tan piadoso, que ha vendido también de su propiedad y lo ha dado para los hermanos pobres. Aun cuando los creyentes no se percatan de lo que realmente está pasando, el apóstol Pedro percibe a Satanás actuando en el corazón de Ananías. Nosotros vimos a Dios actuando en el corazón de Bernabé. Y Pedro está observando a Satanás actuando en el corazón de Ananías. Nosotros tenemos a Bernabé obrando de una manera piadosa y a Ananías y a Safira tratando de engañar a Dios. Y Pedro, por medio del Espíritu Santo, percibe lo que está sucediendo. Y Hechos 5, versículo 3, declara lo siguiente. Pedro dijo: Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses para ti parte del precio del terreno? Reteniéndola, miren la pregunta de Pedro. ¿No se te quedaba a ti y vendida? ¿No estaba el dinero en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No mentiste a los hombres, sino a Dios. ¿Escucharon eso? No mentiste a los hombres, sino a Dios. La historia de Ananías y Safira, decía alguien, es para el libro de los Hechos lo que la historia de Acán es para el libro de Josué. En ambas narraciones, un acto de engaño interrumpe el progreso victorioso del pueblo de Dios. Entonces recordará la historia de Acán en el libro de Josué. El pueblo de Israel ha ganado grandes victorias contra soldados malvados y peligrosos. Pero empiezan a perder batallas contra naciones y ejércitos insignificantes en comparación con los que ya habían vencido. Y se preguntan por qué. Pero resulta que el pecado de uno de los miembros del pueblo de Israel, quien había ocultado varias cosas, las cuales debían ser dedicadas a Dios, se está convirtiendo en un obstáculo para el avance del pueblo de Dios.
Y Dios en aquel momento usa a sus líderes para revelar lo que estaba sucediendo. Y Acán fue apedrado, él junto a su familia. Y acá parece estar sucediendo lo mismo. Y puede que el mismo autor de Hechos deseara señalar esa comparación. Cuando él dice, Ananías retuvo parte del precio en el verso 2. ¿Saben por qué lo digo? Porque él utiliza el mismo término griego que emplea la versión griega en Josué 7:1, donde se dice que los israelitas representados por Acán faltaron a la palabra al retener para uso privado la propiedad que se había dedicado a Dios. El engaño de Ananías igualmente pudo haber destruido la pureza de la naciente iglesia, la cual se manifestaba a través de la unidad, el amor y la armonía, como hemos visto. De la misma manera como Acán se estaba convirtiendo en un obstáculo para el avance del pueblo de Dios, de la misma manera el pecado oculto de Ananías y Zafira iba a convertirse en un obstáculo para este crecimiento glorioso que se estaba dando en la iglesia apostólica. Y guiado Pedro por el Espíritu Santo, él percibe a Satanás obrando en el corazón de Ananías. Y por eso le hace algunas preguntas certeras y bien categóricas. Y él le dice, Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón? Y yo creo que sin duda alguna Pedro dice esto por su propia experiencia. Pedro sabe cómo Satanás le persuadió a negar a Jesús 3 veces, como lo señala Lucas capítulo 22. Y cómo Satanás puso en el corazón de Judas Iscariote la determinación de traicionar al Maestro, de traicionar a Jesús en Juan 13. Hermanos, Satanás tiene mucho interés en entorpecer el crecimiento de la iglesia a través de tentar al creyente a pecar contra Dios. Y yo quiero decirte que es nuestra responsabilidad. Es nuestra responsabilidad si decidimos ceder a las tentaciones del maligno o no. La Biblia enseña en Santiago 2 que cada uno es tentado según su concupiscencia. Para que no caigamos en el error de muchos que se llaman cristianos que de todos sus pecados quieren culpar al diablo. No, Él nos va a tentar, Él quiere que cedamos a la tentación, pero nosotros somos responsables de decir sí o no a esa tentación. Y Satanás tentó el corazón de Ananías y Zafira, y ellos cedieron a la tentación. Hermanos, nadie había obligado a Ananías a vender su propiedad. Acuérdense lo que hemos dicho antes. Había una honra y un respeto a la propiedad privada, porque Dios así lo ha establecido en su ley desde el Antiguo Testamento. Ningún líder hoy, ningún pastor, nadie puede exigirle a sus miembros algo sobre su propiedad privada. Si alguien va a dar o va a ofrendar para el avance del reino, debe hacerlo voluntariamente y en obediencia a Cristo. El Señor ama al dador alegre, enseña la Escritura. De hecho, es por esa razón que Pedro le hace las preguntas que le hace a Ananías. Y vendida no estaba el dinero en tu poder, le dice Pedro en el verso 4, y reteniéndola no se te quedaba a ti, era tu propiedad. Hermanos, la virtud de un acto como el de Bernabé residía en su generosidad espontánea. La comunidad de bienes en la iglesia primitiva de Jerusalén era totalmente voluntaria. Hermanos, el terreno pertenecía a Ananías. Él podía guardarlo si quería, era su propiedad privada. Él podía venderlo si quería. Él podía venderlo por el precio que quería. Y de lo que lo hubiese vendido, él podía ofrendar la cantidad que él quisiera. Si él luego de vender el terreno quería dar el 40% para los hermanos pobres, el 70% o el 100%, él estaba en la libertad de hacerlo. Era algo voluntario, no obligatorio. Por eso no tenía sentido lo que pretendían hacer. Es por eso que Pedro le dice, reteniéndola no se te quedaba a ti. Hermanos, había un respeto a la propiedad privada. Ananías y Zafira no tenían ninguna necesidad de engañar. Parece que lo que estaban buscando era la alabanza. Ser vistos como generosos. Y eso les pasó factura, como veremos. Dice el verso 5 de Hechos 5 lo siguiente. Al oír a Ananías estas palabras, esa confrontación de Pedro, dice la Biblia que cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron.
Hermanos, aquí tenemos un caso en el que el juicio de Dios se ejecuta de inmediato. En nuestro sermón de la semana pasada veíamos cómo el pueblo del Señor ora en medio de los grandes ataques y Dios responde de inmediato haciendo temblar el lugar y fueron llenos del Espíritu Santo. Y yo les decía que Dios no siempre responde las oraciones de inmediato, pero que en esa oración Dios había respondido de inmediato. Pues de la misma manera aquí, Dios no siempre ejecuta su juicio en esta tierra de inmediato, pero en esta situación lo ejecutó de inmediato. Hermanos, hay otros casos en las Escrituras, especialmente en el Antiguo Testamento, en el que los pecadores son castigados con la muerte súbita. Y un vivo ejemplo de eso es cuando Nadab y Abiú, los hijos de Aarón, ofrecieron fuego extraño a Jehová. ¿Qué hizo Dios en ese momento? Dios los lanzó contra ellos. Dios lanzó contra ellos fuego que los quemó y murieron inmediatamente, lo mismo que Ananías. Hermanos, bien decía un siervo de Dios, la pena capital aplicada por decisión divina transmite en una verdad fundamental lo siguiente: el pueblo de Dios debe saber que existe para servir a Dios y no a la inversa. Esta pena capital, este juicio aplicado aquí transmite esa verdad. El pueblo de Dios, y escúchame bien tú si eres parte del pueblo de Dios, debes saber que existes para servirle únicamente a Dios y no a la inversa. Verso 7 de Hechos 5. Y pasando un lapso como de 3 horas, entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿en este precio vendieron tú y Ananías el terreno? Y ella dijo, sí lo es. Qué terrible esto. Zafira se pone inquieta por la ausencia de su marido, ella no lo ve por ningún lado, ella no sabe cuán lejos ha llegado esta situación, ella no tiene ni idea de lo que ha sucedido con su esposo. Ella llega 3 horas después y se aparece ante los apóstoles. Y ella misma, cegada por el pecado, no se aparta del camino del engaño, sino que decide andar por el mismo camino del engaño que anduvo su marido. Hermanas, no se hagan partícipe de los pecados de sus esposos, por más pequeños o insignificantes que parecieran ser. Ten cuidado. No te hagas partícipe del pecado de tu esposo, por más complejo que pueda ser. Así es, mi hermano. Hay momentos donde tenemos que decir no. Hay momentos donde tendremos que reprender a nuestro cónyuge. Hay momentos donde en lugar de aplaudir sus pecados debemos decir no estoy de acuerdo contigo. Hay momentos donde sus decisiones no podemos estar de acuerdo con ellas. Tengamos mucho cuidado con lo que hacemos, porque tendremos que enfrentar las consecuencias de hacernos partícipes del pecado de nuestro cónyuge. Nuestra obediencia se debe completamente al Dios del cielo. Nuestra obediencia debe inclinarse siempre a la ley de Dios por encima de los caprichos, decisiones o deseos de nuestro cónyuge. No vayas a terminar al igual que Zafira, que por seguir el mismo camino del engaño de su marido, ya verás cómo terminó. Esto es algo sin duda alguna terrible, terrible. Por eso alguien decía, no hay pecados pequeños, porque no hay un Dios pequeño contra quien pecar. Nuestro Dios es grande, y no importa cuál sea tu pecado, incluso las motivaciones de tu corazón, si no son piadosas, son una grave afrenta contra el Dios grande, poderoso y santo. Y esto es algo que tú y yo debemos recordar. Y Pedro le dice a Zafira, ¿en este precio vendieron tú y Ananías el terreno? Y ella dijo que sí. Con esa respuesta, ella estaba demostrando no solo persistencia en el pecado, sino que no estaba mostrando ninguna actitud de admitir su culpa. Ella quiere seguir el camino. Ella no quiere detenerse. Ella no quiere frenarse. Ella quiere seguir. Y con su respuesta selló su propia condenación. Verso 9 de Hechos 5.
Entonces Pedro le dijo, ¿por qué convinieron los dos? Fíjate cómo lo hizo ella, esto fue algo voluntario. ¿Por qué convinieron los dos en tentar al Espíritu del Señor? Mira, a la puerta están los pies de los que sepultaron a tu marido y te sacarán también a ti. Verso 10. Al instante, ella cayó a los pies de él y expiró. Cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Los cristianos aquí vieron el juicio de Dios cayendo sobre los impíos. Y porque se dan cuenta que esto fue obra de Dios para disciplinar, ellos solo guardaron silencio. No hay objeciones, no hay preguntas, no hay cuestionamientos, no hay por qué sucedió esto, nada. Solo guardan silencio. Hermanos, Dios quiere una iglesia que se conserve pura. Dios quiere una iglesia que se conserve llena de verdad. Dios quiere una iglesia llena de integridad y en la cual la mentira y la hipocresía no tengan lugar. Si hay algo que le hace daño a la iglesia de Cristo, es la mentira, la hipocresía, la falta de integridad. Verso 11 de Hechos 5. Vino gran temor sobre toda la iglesia, y todos los que oyeron estas cosas quedaron atónitos. Y esto se refiere a un estado de miedo. La intervención divina para detener el engaño en la iglesia primitiva golpea tan fuerte el corazón de los miembros de la iglesia que ellos quedan atónitos. Atónitos. Como bien decía un comentarista, los creyentes deben saber que Dios no condena la riqueza ni a la gente que posee riquezas. Dios castiga a aquellos que engañosamente tratan de tentarle al pretender ser generosos cuando en realidad están defraudando a Dios. Hermanos, Dios no tolera el engaño ni la falsedad en la iglesia. Esta es una advertencia a todos los que estuvieran pensando infiltrarse en la iglesia de los creyentes con el fin de engañar. Los hombres eligen abrazar el pecado. Tú puedes elegir qué pecado abrazar. Pero quiero decirte que Dios es quien elige las consecuencias que deberás enfrentar por elegir pecar. Es muy importante que cada uno de nosotros se examine. Nosotros podemos o contribuir con el crecimiento en la iglesia de Cristo, o podemos convertirnos en un obstáculo para el crecimiento en la iglesia de Cristo. Yo quiero recordarte lo que dice la Escritura, que el que encubre su pecado no prosperará. Pero el que lo confiesa y se aparta, la Biblia enseña que alcanzará misericordia. Ten cuidado con esos pecados ocultos en los cuales todavía persistes. Ten cuidado con esos pecados de los cuales no te has alejado. Ten mucho cuidado. Porque con nuestro Dios nadie puede juzgar. Así como los planes de las naciones, como lo declara el Salmo 2, serán frustrados por nuestro Dios, también los planes de aquellos que intentan ocultar su pecado en medio de las filas de la iglesia, los planes de aquellos que siguen, que permanecen en ese pecado sin mortificarlo, sino alimentándolo, esa obra mala tampoco prosperará. Hermanos, tengamos cuidado de vivir una doble vida. Porque veremos entre el pueblo del Señor, hombres y mujeres, incluso con un conocimiento muy vasto de teología y quizás hasta un conocimiento mayor al de sus pastores, pero que en privado demuestran que viven una falsa cristiandad. Incluso quizás veremos a hombres y mujeres que se llaman a sí mismos cristianos,
que parecen incluso tener un odio hacia el pecado, pero odio hacia el pecado de los demás, pero que tienen una amistad muy estrecha con su propio pecado. Tengan cuidado con eso. Tengan cuidado con eso. La Escritura dice, ¿por qué me llamas Señor, Señor, si no haces la voluntad de mi Padre? La Escritura nos enseña claramente a cada uno de nosotros acerca de este pueblo que profesaba conocer la ley y que se jactaba de su conocimiento. Dios nos dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Por eso bien decía Ignacio de Antioquía, no tengas a Jesucristo en tus labios y al mundo en tu corazón. Hermanos, el Señor limpiará su iglesia. La palabra de Dios nos enseña que el juicio comenzará no por los impíos, sino por la casa de Dios. Pero también quiero decirte para que tomes esperanza y es recordarte que nada impedirá el avance del reino de Dios. Así como ni siquiera el pecado de Acán impidió el crecimiento del pueblo de Dios, así como ni siquiera el pecado de Ananías y Zafira impidió el crecimiento del avance del reino de Dios, nada impedirá en este mundo el avance del reino de Dios. Nada, ni nadie, nada. Él sacará todo pecado a la luz. Ningún mal prosperará. Nuestro Dios se llevará la victoria en todo. Y sus verdaderos hijos reinarán con Él. Esa es una realidad para ti como para mí. La iglesia de Cristo crecerá. La obra del Señor avanzará. Y la razón de eso es porque Dios purifica su iglesia.